La ciudadanía es un concepto que no siempre ha sido como lo concebimos en este momento. Inicialmente en la Grecia clásica, las polis estaban fundadas sobre principios de ciudadanía, derechos y privilegios, que se supone que aplicaban para todos. Pero en Atenas solo eran ciudadanos los que eran de padres atenienses, los dos padres. Eh, Se excluían minorías como mujeres, esclavos, obreros. ¿Sí? Este concepto cambió un poco más o menos en el siglo V antes de Cristo, cuando un sistema novedoso, pues se veía novedoso en ese momento, definía que el poder estaba en los ciudadanos, en el pueblo. Sin embargo, para usted poder tomar decisiones dentro de la política, de su entorno, sí, de su comunidad, tenía que ser parte de una asamblea soberana, y para eso pues usted tenía que contar con tiempo libre, ¿sí? Que pues las personas trabajadoras por obvias razones no podían hacerlo. En la República Romana ya nació un concepto como los hombres libres o ciudadanos, o los nativos, ¿sí? Los hombres libres eran quienes gozaban de los derechos que se atribuían al estatus de ciudadano, es decir, teníamos derechos, teníamos deberes ya como tal concisos. Y los nativos eran los que provenían de otros territorios y eran como unos aliados del pueblo al cual habían llegado. En la ciudadanía romana reinaba la desigualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran vistas como personas merecedoras de derechos. Sí los tenían, en su mayoría, pero tenían algunos muy importantes que hoy en día pues la lucha de todo el movimiento feminista y como el posicionamiento que tiene hoy en día el género femenino no se le atribuía en ese tiempo, no podían ser elegidas para cargos donde representaran un mando para otras personas, y tampoco tenían derecho al voto. Entonces pues es algo bastante injusto, pero pues que gracias a todos los esfuerzos que han hecho bastantes grupos de mujeres, esto ha cambiado. El modelo romano principalmente lo que trataba era como que dependiendo de tu posición económica, social, tu descendencia, bueno, ascendencia, de tu árbol genealógico, te posicionaban en cierto grado de ciudadano, ¿sí? Entre más alto fuera tu grado, más derechos tenías. El ser ciudadano estaba garantizado para ciertos grupos de personas, como los niños nacidos en un matrimonio legal, ciudadanos romanos. Las personas que provenían de estados latinos tenían un grado de ciudadanía. Los hijos de esclavos liberados también podían ser ciudadanos. Y los aliados eran premiados con la ciudadanía después de terminar sus servicios. Eh, Roma le garantizaba la ciudadanía a todas las provincias y a todos los hombres libres que vivieran en el imperio. Esas eran como las condiciones para tu poder ser ciudadano en la antigua Roma. En la Edad Media evolucionó un poco este concepto, sin embargo aún no se consideraba ciudadanía, sino el concepto de persona, porque llegó el feudalismo y pues este se basaba en siervos, vasallos y señores, y los señores feudales eran los únicos que gozaban de privilegios y como de una autonomía personal. Ellos tomaban las decisiones de forma arbitraria sobre qué tenía que pasar, qué se debía hacer en la vida colectiva. Entonces, sin embargo, seguía una desigualdad en un grado bastante alto. Ya en la edad contemporánea, el sociólogo inglés Marshall define el concepto de ciudadanía y ciudadano eh, como un estatus, por decirlo así, que poseen los miembros de una comunidad y se divide en dos partes, ¿sí? En la parte civil y la parte política. La parte civil es la que da como una libertad y una autonomía en decidir tu personalidad, tus características culturales, tu libre expresión y pensamiento, y pues las características individuales y fundamentales relativas a la vida. Y la parte política alude al derecho a participar en el ejercicio del poder político, es decir, a votar o a ser elegido por medio del voto. La conclusión para mí, profe, es que el concepto de ciudadanía no es solo como una definición de un conjunto de deberes y derechos para cada persona, sino es como una construcción de escenarios
donde cada persona es diferente, pero se pueda convivir en una comunidad, ¿sí? Que no se ha logrado aún del todo, es cierto, porque pues la desigualdad sigue siendo parte de nuestra realidad, y aún más en este país, donde celebramos el hecho de las personas abejas, así les decimos, que lo que hacen es vulnerar derechos de los demás para sentirse superiores y lograr beneficios. Eso me parece que es una cultura que hay que dejar de lado, y sobre todo en este país que pues está como en vía de desarrollo. Y ya eso es todo. O sea, no entiendo por qué personas como mujeres, como homosexuales, tienen que salir con miedo a la calle porque alguna persona va a vulnerar sus derechos. Y eso es lo que tenemos que comprender, más que el derecho a votar, más que el derecho a ser elegidos, es el derecho a vivir en paz y que cada uno respete los derechos y deberes propios y los de los demás. Con respecto a la ética y la moral, en un contexto ya filosófico, la ética está como relacionada con el estudio fundamentado eh, de los valores morales que guían el comportamiento humano de una persona dentro de una comunidad. Y la moral son más como costumbres, como normas o tabúes que instaura cada sociedad, pues para regir ese mismo comportamiento. Entonces, a mí me causa pues bastante confusión y problemas internos el tema de la ética y la moral, porque digamos, cuando yo fui a entrar a estudiar a la universidad, nos hicieron una entrevista y nos decían que había una empresa, un ejemplo, una empresa donde trabajaban 30 personas cabezas de familia o madres solteras, bueno, en fin, que nosotros teníamos que automatizar los procesos que esas personas realizaban y que pues a nosotros implementar pues esa automatización, pues esas personas iban a ser despedidas porque ya no iban a ser necesarias. Entonces el profesor que nos hizo la entrevista nos preguntaba si aceptábamos o no aceptábamos el trabajo, que tuviéramos en cuenta nuestros valores éticos y morales, pero sin dejar de lado lo profesional. Entonces pues las personas que decían que no hacían el trabajo, pues en sí los vaciaron, porque el argumento del profesor era que si no lo hacía uno, detrás de uno sí venía otro que sí lo iba a hacer. Y pues era trabajo que se perdía. Y tiene razón en cuanto a que es trabajo que uno deja pasar, son oportunidades. Pero, pero uno se pone en los zapatos de otro. Y eso es lo que yo veo como ética moral y la relación que tiene con el concepto de ciudadano. Es pensar cómo se puede ver afectada a la otra persona al yo actuar de cierta forma. Entonces, pues dije que sí por pasar la entrevista, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no. Muchas gracias, profe.